Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Mi nombre es Rafael Briceño. Yo soy residente de anestesiología de segundo año de Unisanitas. Y esta noche vamos a hablar de terapia del cáncer e implicaciones anestésicas. Mi tutora fue la doctora Ramírez. De antemano, muchas gracias por el apoyo. Entonces, vamos a empezar con una muy breve introducción. Recordemos que el cáncer es una enfermedad que va en aumento. Cada vez nos vamos a encontrar más con esta enfermedad. Y pues que la quimioterapia es una de las cirugías, de los tratamientos como base del cáncer, además de la cirugía, que es donde nosotros vamos a tener que actuar. Y van a tener, tanto la quimioterapia como la radioterapia, van a tener implicaciones directas en el perioperatorio del paciente. Normalmente la quimioterapia se administra cada 2 o 3 semanas en ciclos para que los pacientes pues tengan un tiempo para recuperarse de los efectos tóxicos que esta va a producir. Es importante que recordemos los términos de que es una quimioterapia neoayudante, que es la que se da antes de la cirugía, y después de la resección quirúrgica es la que definimos como una quimioterapia adyuvante. Y también hay quimioterapia paliativa. Entonces esos son los 3 tipos de quimioterapia que vamos a manejar, que vamos pues, a conocer. Entonces, ya. Hablemos rápidamente un poquitico de la epidemiología del cáncer. En el año 2018 tuvimos aproximadamente 18.1 millones de nuevos casos de cáncer y 9.6 millones de muertes registradas de cáncer en el 2018, entrando en como la segunda causa de muerte, seguida de las causas de muerte por causa cardiovascular. Fueron aproximadamente el 16% de todas las muertes a nivel mundial. Entonces, pues un gran porcentaje. Entonces, para tener eso en cuenta, ¿cuáles fueron los principales? El cáncer de pulmón, perdón, fue el tipo de cáncer diagnosticado con mayor frecuencia a nivel mundial. Además, fue el cáncer que más causó mortalidad, con un 18% de mortalidad. Recordar los 4 cánceres más comunes que vamos a ver son de pulmón, de mama, colorectal y de próstata, son los que más presentamos, y los que más matan a los pacientes son el de pulmón, colorectal, estómago e hígado. Aproximadamente un 44% de todas las muertes por cáncer van a ser dadas por estos tumores. Eso para mostrarles rápidamente la incidencia y mortalidad según el tipo de cáncer. Vemos que el que más incidencia y más mortalidad tuvo fue el de pulmón, como habíamos mencionado previamente. Y recuerda que 1/3 de todos los cánceres van a ser prevenibles. Esto pues traigo esta diapositiva para mostrarles específicamente eso, que hay una asociación directa con la pobreza o con el poder adquisitivo de un país o de una región, asociado con los tipos de cánceres que vamos a tener. Entonces, tipos de cánceres infecciosos, de origen infeccioso, como el cáncer de cervix o el cáncer de hígado, pues van a ser más prevalentes en países más pobres. Vemos acá, pues, en general en mujeres, el cáncer de seno pues, es el más diagnosticado a nivel mundial, pero vemos en África y algunos países de Latinoamérica y Asia que son pobres, pues van a presentar más cáncer de cervix. Igualmente, en los hombres vemos que el cáncer de hígado, que es el que está marcado acá de color naranja, pues se presenta más en países pobres como en África y en Asia. Y el que más se diagnostica pues es el de próstata a nivel mundial. Entonces ya después de esa muy breve introducción, ya entremos en tema. Vamos a hablar ya de la toxicidad cardiovascular, empezando como pues, considero yo que es la más importante. Entonces, vamos a tener en cuenta de que la toxicidad cardiovascular se va a presentar en un espectro de síntomas, siendo lo más leve unas anormalidades en el electrocardiograma asintomáticas, yendo hacia el final hasta una falla cardíaca congestiva o un infarto agudo del miocardio, una muerte súbita. Entonces, vamos a hablar qué es lo que hay en ese espectro. Vamos a profundizar un poquitico más y tener en cuenta cuáles son los principales quimioterapéuticos implicados. Entonces, ¿cómo nos vamos a diagnosticar? ¿Cómo vamos en nuestra consulta anestésica a identificar qué pacientes van a tener pueden presentar cardiotoxicidad? Tenemos que tener en cuenta que hay unos factores de riesgo que nos van a decir, oiga, este paciente como que tiene más riesgo de cardiotoxicidad, hay que echarle más ojo. Pacientes que fumen, que sean hipertensos, que sean diabéticos. Interesantemente, las mujeres presentan más toxicidad, más cardiotoxicidad por los quimioterapéuticos, pacientes que tengan más de 70 años, que usen varias quimioterapias al tiempo y que tengan antecedente de radioterapia aplicada al mediastino.
Tenemos todo un espectro diferente, como les había mencionado, de presentaciones. Vamos a tener fibrosis y pericarditis, pacientes que presenten, debuten de una vez con una disfunción cardíaca, con isquemia o con arritmias. Entonces, ¿cuáles son los principales quimioterapéuticos que producen la toxicidad cardiovascular? Las más mencionadas en los textos son las antraciclinas, como la doxorubicina, la daunorubicina, bueno, y la valrubicina, todas esas que están ahí. Entonces, ¿cómo van a actuar? Básicamente las antraciclinas van a intercalarse en el ADN, así, o sea, como que se meten entre las bases nitrogenadas y esto va a interferir con la replicación en la transcripción. Además, van a inhibir la topoisomerasa 2. Si nos recordamos un poquito de las básicas, la topoisomerasa 2 es la enzima que va a desenrollar el ADN durante la replicación. Esto va a hacer que se rompa el ADN y tengamos una apoptosis. Además, van a liberar radicales libres, al que eso va a generar un daño oxidativo a los lípidos y las proteínas. Entonces, se va a romper la membrana celular y además va a hacer formación de complejos de hierro que van a potenciar un daño oxidativo producido por los radicales libres. Entonces, por varios lados, por decirlo así, va a atacar las antraciclinas a la célula. Hay unas presentaciones de la toxicidad cardiovascular por las antraciclinas, ¿sí? Según la temporalidad, podemos tener una cardiotoxicidad aguda, crónica, temprana y crónica tardía. La aguda es la que se da en el primer mes, puede ser con hipotensión, con arritmias, muerte súbita, infarto agudo del miocardio, y la crónica temprana y la crónica tardía, la diferencia es que la crónica temprana va de 1 mes a 1 año y la crónica tardía va mayor a 1 año. Entonces, ya pues básicamente vamos a tener una insuficiencia cardíaca en estos pacientes, vamos a tener todos los signos y síntomas característicos de una falla cardíaca. ¿Y qué recomienda la literatura? Para prevenir que se produzca esta cardiotoxicidad, debemos limitar la dosis, ¿sí? De, Debemos disminuir la dosis, ¿sí? De 400 a 450 miligramos por metro cuadrado del paciente, ¿sí? Y esto va a hacer que tengamos una incidencia menor del 5% de una insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, pues siempre tener en cuenta, mirar la dosis, mirar hace cuánto se inició, para pues tener en cuenta qué tipo de cardiotoxicidad vamos a tener. No solamente las antraciclinas van a producir eh, los efectos tóxicos a nivel cardiovascular. El segundo en orden de frecuencia es el 5-fluoracilo. Este puede debutar directamente con un infarto agudo de miocardio. Sí, recordemos que el 5-fluoracilo produce como lo que llaman los libros un hambre de timidina. La timidina es una molécula necesaria para la producción de ADN, para la replicación. Entonces esto va a causar un daño directo y una muerte celular por la apoptosis. Otros quimioterapéuticos, como les había explicado previamente, si el paciente está con varios quimioterapéuticos, va a aumentar el riesgo. Es decir, además de todos esos medicamentos, tenemos anticuerpos monoclonales, esto va a aumentar el riesgo cuando se usan en conjunto con otros agentes. Otros también que producen cardiotoxicidad en un 2.3 a un 8% van a ser los taxanos. Los taxanos, recordemos que ellos van a bloquear la mitosis porque se van a unir a los microtúbulos. Recordemos que los microtúbulos son necesarios para que se forme ese uso de mitosis cuando se va a dividir la célula. Específicamente va a actuar en la fase G2 del ciclo celular. Y esto va a producir, además de que no haya una adecuada replicación, una adecuada mitosis de la célula, van a producir apoptosis. Entonces, ¿cuáles van a ser? Ya. ¿Cuáles van a ser los principales hallazgos clínicos que vamos a tener en esos pacientes? Específicamente, la fibrilación auricular es la arritmia más común que vamos a presentar. La que más lo va a presentar va a ser los platinos, específicamente el cisplatino, con un 12 a un 23% de todos los casos, seguido del melphalan, asociado a un 7 a 12%, y tercero, las antraciclinas con un 2 a 10%. Entonces recordemos que la fibrilación auricular va a ser la arritmia más común. Recordemos el mecanismo de acción del cisplatino, que él se va a unir a la guanina en el ADN y esto va a causar que se genere una apoptosis.
¿Y qué hallazgo vamos a tener en el electrocardiograma? Vamos a tener alteraciones del segmento ST y de la onda T, una prolongación del intervalo QT, vamos a tener una disminución del voltaje del QRS, lo vamos a ver más pequeño. Vamos a ver arritmias supraventriculares, ya como vimos anteriormente, la fibrilación auricular es la que más se presenta, y podemos tener una disfunción ventricular izquierda transitoria. Recordemos que es muy importante también en nuestra valoración preanestésica tener en cuenta en la toma de signos vitales, específicamente la presión arterial, porque muchos quimioterapéuticos van a aumentar la tensión arterial. Varios medicamentos que inhiben el factor de crecimiento vascular por una inhibición del óxido nítrico, como el bevacizumab y el sorafenib, van a causar hipertensión en un 20 al 90% de todos los casos. Inhibidores de la tirosin quinasa con una incidencia hasta del 71%, e inhibidores del proteasoma hasta un 32%. Entonces vemos que son incidencias bastante altas que tenemos que tener en cuenta siempre que hagamos nuestra valoración preanestésica, tomar la atención del paciente, ver si tiene mapas, si tiene cómo va la curva de tensiones, porque pues muchos de los medicamentos que utilizamos con una muy alta incidencia van a causar aumento de la tensión arterial. No solamente la quimioterapia va a tener daño cardiovascular, la radioterapia también. La radioterapia puede tener pericarditis, arritmias, derrame pericárdico, enfermedad arterial y prolongación del QT, ¿sí? Más que todo cuando se irradia directamente el mediastino, como habíamos mencionado previamente. Además de la radioterapia y la quimioterapia, la inmunoterapia, que está muy en boga ahorita, pues también va a aumentar el riesgo de toxicidad cardiovascular. Puede causar miocarditis, pericarditis, fibrosis cardíaca, arritmias, falla cardíaca y derrame pericárdico. Entonces, eso es un resumen que les traigo sobre cómo actúan los quimioterapéuticos, la radioterapia y la inmunoterapia en la fisiopatología o cómo van a actuar en el daño cardíaco. Entonces, vemos acá que están viendo, ya, pero no sé si estoy viendo mi mouse. Bueno, del lado izquierdo, vamos a ver los que van a hacer un daño directo del miocardiocito, como la ciclofosfamida, las antraciclinas que ya hemos mencionado previamente, y la inmunoterapia van a hacer daños directos al miocardiocito. Otros medicamentos como la talidomida y los inhibidores de los microtubulos van a causar arritmias. La radiación, además que va a causar un daño directo, un daño valvular directo, puede tener valvulopatías este paciente, puede causar una enfermedad coronaria directa, así también como el fluoracil, 5-fluoracilo que habíamos mencionado previamente, y todas las terapias basadas en platinos. Esta hipertensión, pues también la hipertensión también va a ser asociada a los medicamentos que los inhibidores de la tirosin quinasa, que recordemos que van a hacer una inhibición del óxido nítrico y van a inhibir el factor inhibidor de crecimiento vascular. Esto, además de producir hipertensión, aumenta el riesgo de que se produzca tromboembolismo. Entonces, tener en cuenta siempre el anamnesis de estos pacientes. ¿Cuáles van a ser las principales recomendaciones en estos casos? ¿Sí? Cuando, pues, como nosotros como anestesiólogos en la valoración preanestésica, solicitar un electrocardiograma si no tiene uno reciente, si el paciente tiene más de 65 años y va para una cirugía de alto riesgo. Siempre tenemos que hacer una evaluación detallada de todos los síntomas cardiovasculares en la consulta preanestésica, siempre preguntar por la clase funcional, si tienen el tiempo mejor hacer un DASI para tener un poquito más como detallado y más específico y sensible esa evaluación de la clase funcional. Si tenemos una sospecha de una disfunción miocárdica, si el paciente sí dice que tiene síntomas, que le duele el pecho, que se ahoga, que no puede subir más de 2 pisos por las escaleras, pues deberíamos pensar en solicitar ya pruebas como un ProBNP, troponinas o un ecocardiograma. Entonces, eso con respecto a la parte cardiovascular. Hablemos un poquito ya de la segunda más importante o igual de importante que la toxicidad cardiovascular, que es la mielosupresión. Esta mielosupresión va a estar, la enfoqué en la pancitopenia, que es como lo que más, la parte más significativa. En la pancitopenia recordemos que va a ser neutropenia, trombocitopenia y anemia. Entonces vamos a hablar un poquitico de cada una de las tres como aristas, o las tres, sí, las tres partes de la pancitopenia. Recordemos que la quimioterapia puede estar asociada directamente a efectos tanto estimulantes del sistema inmune o también puede ser inmunosupresora. Más que todo es inmunosupresora
Y cuando tenemos mielosupresión o inmunosupresión, eso se va a asociar a peores desenlaces perioperatorios. Varios agentes como los agentes alquilantes, la bleomicina, los platinos y la vincristina y las antraciclinas que ya hemos mencionado previamente pueden causar mielosupresión y la incidencia es altísima. En tumores hematológicos puede llegar hasta al 80%, específicamente hablando de la neutropenia febril. Neutropenia febril, recordemos cuando tiene neutrófilos menores a 1500 y tiene una temperatura mayor de 38,5 el paciente. Entonces puede ser hasta del 80% en tumores hematológicos y 50% en tumores sólidos, o sea, la mitad de los tumores sólidos, entonces es bastante, bastante alto. Entonces vamos a dar, como a desenredar un poquitico la pancitopenia. Empezamos a hablar un poquitico de la neutropenia. Cuando la neutropenia está asociada e inducida por quimioterapia, esto va a aumentar el riesgo de infecciones sistémicas y de sepsis en el paciente. La duración es bastante variable, pero aproximadamente vamos a tener un pico de presentación entre 7 a 10 días apenas se inicia la quimioterapia, con un nadir entre el día 10 y el día 12. Aproximadamente a las 3 semanas de que se aplicó la quimioterapia ya vamos a empezar a ver como unos cambios hacia la mejoría, ¿sí? Pero pues esto puede variar bastante, bastante entre pacientes. El manejo lo vamos a hacer con transfusiones, factores de crecimiento mieloide y antibióticos. Otra parte muy importante que tenemos que tener en cuenta con la parte de los neutrófilos son los niveles de neutrófilos y la cirugía. O sea, ¿qué vamos a hacer? Si vemos que tenemos neutropenia severa, ¿qué es lo que deberíamos considerar o qué deberíamos hacer? Entonces, si un paciente nos llega con más de 1500 neutrófilos, perdón, estamos tranquilos, es una neutropenia leve o normal y no hay mayor riesgo. Los estudios nos dicen que se aumente el riesgo de infección o de morbilidad. Ahora, si tenemos una trombocitopenia, una neutropenia entre 500 a 1500, se considera una neutropenia leve o moderada y esto ya se empieza a asociar a mayor riesgo de infección y debemos tomar medidas, pero como tal no se cancela la cirugía, por decirlo así, pero si tomamos medidas controladas, la mayor asepsia y antisepsia posible, ser juiciosos con el antibiótico. Y si ya tenemos una neutropenia de entre 300, menos de 350 o menos de 500, los estudios no se ponen de acuerdo todavía exactamente en este punto. La evidencia sí es clara, es mucho más robusta y mucho más fuerte con menos de 350 neutrófilos, pero hay una buena evidencia bastante sólida que con menos de 500 neutrófilos ya vamos a tener mayor riesgo de infección, mayor morbilidad y hasta mayor mortalidad. Entonces, ya con menos de 500 lo vamos a considerar una neutropenia severa, pero siempre igual tenemos que tener el contexto general del paciente, tenemos que ver qué tan urgente es esta cirugía, cómo está el paciente en este momento, si está muy inestable, si es, o sea, si es categoría 1, categoría 2, ¿sí? Y qué riesgos va a tener esa cirugía. No es lo mismo una cirugía, no sé, de un dedo a una cirugía abdominal mayor. Y este estudio que tengo aquí es una revisión narrativa que dice específicamente que los pacientes con neutropenia, eran pacientes con neutropenia severa que iban para cirugía abdominal urgente. Entonces, cuando estos pacientes eran llevados a cirugía abdominal urgente, tenían mayor morbilidad, un 63,6% de esos un 34%, y se morían más, 16,4% de esos 1,4%. Entonces, pues sí está evidenciado que tienen mayor riesgo estos pacientes y siempre si tenemos un hemograma reciente, revisemos los niveles de neutrófilos en pacientes que están recibiendo quimioterapia. Otra parte importantísima es la trombocitopenia. La trombocitopenia, pues sabemos que está directamente asociada con el uso de quimioterapia, aproximadamente 3 meses después de que se inicia el tratamiento. Por eso siempre es importante preguntar a los pacientes cuánto tiempo lleva recibiendo la quimioterapia. Está asociada aproximadamente en el 13% de los tumores sólidos y uno de cada 4 más o menos de los tumores hematológicos, un 28%, es una cifra bastante considerable y bastante alta. Cuando vamos a considerar hacer una transfusión profiláctica cuando tienen menos de 10.000 plaquetas, en ciertos pacientes, perdón, cuando tienen menos de 20.000 plaquetas, porque pues, van a tener consideraciones especiales, específicamente en casos de que tengan necrosis de un tumor sólido, pues si ya tienen menos de 20.000, se empieza a considerar una transfusión profiláctica. Y cuando el paciente va a ser llevado a una cirugía mayor, se considera un rango seguro más de 50.000 plaquetas. Si el paciente tiene menos de 50.000, vamos a empezar a considerar ya una transfusión quirúrgica en este tipo de pacientes. Entonces, eso con respecto a la trombocitopenia.
Hablemos un poquitico de la anemia. La anemia va a estar hasta en el 90%, depende del estudio que uno vea, pero hay buena evidencia que hasta el 90% de los pacientes oncológicos van a tener anemia. Una cifra bastante grande y lo definen como una hemoglobina menor de 13. Se va a presentar aproximadamente a las 3 semanas del inicio del tratamiento. Puede ser siempre multifactorial, puede ser por una mielosupresión directa, por los quimioterapéuticos, por una enfermedad renal crónica, pacientes pues, que tengan deficiencia de hierro, en una enfermedad crónica, pacientes con tumores gastrointestinales que tengan un sangrado constante, ¿sí? Y cuando se presenta la anemia, estos pacientes van a tener mayores complicaciones. Entonces, con respecto a la anemia, siempre tenemos que recordar cuando tenemos que hacer como una balanza, ¿sí? Recordar siempre que pues, cuando un paciente se transfunde, esos pacientes les va peor, tienen peores resultados oncológicos, mayor morbilidad, mayor mortalidad, mayor metástasis, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tratar de hacer técnicas de ahorro de sangre, siempre buscar alternativas a la transfusión, ¿sí? Si el paciente diagnosticamos una anemia por deficiencia de hierro y vamos a administrar hierro al paciente, tenemos que tener en cuenta el tiempo de inicio, el tiempo de la cirugía según cuando le administramos el hierro. Recordemos que el hierro intravenoso pues, va a ser nuestra primera opción, que aproximadamente a las 2 semanas vamos a tener mejoría de la hemoglobina, y de segunda línea vamos a dejar el hierro oral porque pues, el tiempo va a ser más prolongado con comparación con el tiempo de recuperación de la hemoglobina cuando usamos el hierro intravenoso, ¿sí? La recomendación en la evaluación panestésica es que debemos solicitar el hemograma si no tenemos uno reciente y o tenemos una cirugía de alto riesgo de pérdida sanguínea, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esa consulta panestésica? Primero vamos a definir si existe anemia, ¿sí? Vamos a identificar si es o no por deficiencia de hierro para de una vez iniciar la terapia, ¿sí? Y si no, pues vamos a definir terapias adicionales y definir cuándo vamos a hacer una reserva de hemoderivados, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a realizar la reserva de hemoderivados? Esto es una decisión que va a ser netamente basada en riesgo y a ser muy, muy individualizada en el paciente. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta que si el paciente tiene una anemia preexistente, el tipo de cirugía, hay cirugías que van a sangrar mucho, mucho más que otras, la quimioterapia intraabdominal, las cirugías de cadera, las revisiones cuando es una segunda cirugía, cirugías de columna o hepatectomías, pues sabemos que estas cirugías van a sangrar más. Y además, si el paciente pues está coagulopático, también esto nos va a apoyar la decisión de hacer una reserva de glóbulos sanguíneos. Y este es el algoritmo de manejo del Patient Blood Management para los pacientes anémicos que van a cirugía. Entonces, primero definen. Ellos sí tienen un poquito como una diferencia con respecto al libro guía, que creo que el doctor Sánchez lo acaba de enviar ahorita al grupo, que es la definición de anemia. Ellos definen anemia en menos de 13 si es hombre y menos de 12 si son mujeres. Entonces, si no hay anemia, pues podemos pasarle al paciente de cirugía sin ningún problema. Ahora, si tenemos anemia, tenemos que mirar la ferritina. Si está la ferritina está menos de 30 microgramos por litro, pues ya hacemos un diagnóstico de una anemia por deficiencia de hierro. Vamos a evaluar las principales causas, si el paciente está sangrando, vamos a iniciar la terapia con hierro y ellos recomiendan iniciar de una vez una interconsulta por gastroenterología para que nos ayude a buscar otras causas. Si necesita una endoscopia o una colonoscopia. Ahora, si la ferritina está entre 30 y 100 microgramos litros, vamos a ver, vamos a considerar una posible deficiencia de hierro y ahí sí nos van a pedir que no solamente pidamos apoyo al gastroenterólogo, sino apoyo también al hematólogo e igual vamos a iniciar terapia de hierro. Y si ya la ferritina está más de 100 microgramos, pues vamos a buscar otras causas de anemia como deficiencia de vitamina B12, de folato, ¿sí? Hay que verificar la función hepática y la función tiroidea. Y además, ellos también recomiendan pedir apoyo a hematología. Entonces, eso con respecto a la mielosupresión y a la parte cardiovascular. Ya esos eran como los bloques más grandes. Ya vamos como a bajarle un poquitico las revoluciones, que ya son como las partes más, no tan grandes. Entonces, vamos a hablar por la tercera más grande, creo yo, que no tanto como las otras, que es la toxicidad pulmonar. La principal, como, como presentación va a ser la infección, es lo más común que vamos a ver. Recordemos que siempre la toxicidad pulmonar va a ser un diagnóstico de exclusión, tenemos que buscar otras causas, ¿sí? Y esa se puede dar por una toxicidad directa por la quimioterapia, por la radioterapia o la inmunoterapia en los pulmones, un daño oxidativo,
¿sí? Y alteración de esa síntesis de colágeno, que eso puede producirnos una fibrosis pulmonar. Siempre, siempre descartar un tromboembolismo pulmonar, como vimos anteriormente. Hay medicamentos asociados a tromboembolismo pulmonar, como los factores de crecimiento endotelial. Entonces, siempre, siempre tener en cuenta ese diagnóstico diferencial. Entonces, con respecto a la toxicidad pulmonar, el principal quimioterapéutico, el más conocido, es la bleomicina. Por eso lo de ahí como en negrilla. La bleomicina es dosis, su desarrollo de toxicidad es dosis dependiente. ¿Sí? La recomendación es no dar más de 400 miligramos cuando se va a administrar. ¿Sí? Esta va a disminuir la capacidad de difusión pulmonar y aproximadamente se va a presentar a los 6 meses de consumo de la bleomicina, pero recordemos que hay otros medicamentos como la ciclofosfamida, el metrotexato y el busulfán, que pueden causar también daño, toxicidad pulmonar. Los pacientes que toman bleomicina pueden tener una fibrosis pulmonar que va a amenazar la vida hasta en un 5 o un 16% de los pacientes. Una consideración bastante grande, un porcentaje bastante grande de los pacientes, entonces siempre tener en cuenta la toxicidad pulmonar en los pacientes que toman bleomicina. Y cuando la tenemos, básicamente se trata con medidas de soporte, con corticoides y suspender siempre el fármaco que lo esté causando. Y esta es como la escalera clínica de cómo se va a presentar la toxicidad pulmonar. Podemos iniciar con tos, disnea, hipoxemia, fiebre, crepitantes y hasta ya tener hallazgos anormales en la radiografía, ¿sí? Ya muy, muy severos. Eso se puede presentar de semanas a meses, dependiendo también del quimioterapéutico. Por ejemplo, con la bleomicina puede ser hasta los 6 meses. Entonces, eso puede variar también, o sea, es un espectro, como la parte cardiovascular. El espectro va desde los pacientes que solamente pueden tener aumento de la densidad, decía el libro, que aumento de la densidad en el TAC hasta unos crepitantes y insuficiencia respiratoria. Entonces también es un espectro y siempre puede estar pendientes en la consulta anestésica de los pacientes que puedan presentar estos síntomas. Entonces, otro punto importante en estos pacientes es los pacientes que están recibiendo radioterapia. Específicamente los pacientes que tienen radioterapia en el mediastino, al igual que tenían toxicidad cardiovascular, ¿sí? Normalmente cuando esos pacientes que reciben radioterapia va a ser autolimitado, los síntomas van a ser autolimitados y los síntomas pueden ser tos productiva, perdón, disnea, puedan tener hasta fiebre de bajo grado, pero pues no se ha evidenciado todavía en los estudios de que esto tengan peores desenlaces postoperatorios. Y los hallazgos también son como un espectro. Podemos tener un edema pulmonar, neumonitis y fibrosis pulmonar, hasta una fibrosis pulmonar por radioterapia. Pero normalmente cuando se presenta, pues va a ser síntomas leves, tos, disnea, fiebre de bajo grado y va a ser autolimitado. Además es que es muy raro, es que es como el 1.6% de los pacientes lo presentan. También los pacientes pues, que reciben inmunoterapia, no solo la radioterapia y la quimioterapia va a ser neumotóxica, sino también la inmunoterapia pues, puede producir neumonitis en estos pacientes. ¿Y cuáles van a ser nuestras consideraciones preoperatorias en estos pacientes? Siempre tratar de evitar FIOs altas por el daño oxidativo del oxígeno, ¿sí? Tratar de mantener en la medida de lo posible FIOs entre 30 y al 40%. Y pacientes que ya vienen previamente hipoxémicos, podemos estar muy tranquilos en manejar saturaciones entre 88 y 92%. No tenemos que pasarnos de ahí. Y pues ya en pacientes que tengan una fibrosis pulmonar, ya síntomas muy severos, podemos considerar en tomar pruebas de función renal. Eso con respecto a la toxicidad pulmonar. Hablemos un poquitico de la toxicidad renal. Puede estar causada por cisplatino, por metrotexato, por ciclofosfamida. Cuando se presenta por cisplatino, la incidencia de nefrotoxicidad puede estar hasta en 1/3 de los pacientes y siempre va a ser relacionado con la dosis. Y lo bueno es que va a ser reversible. Nuevamente lo que vamos a evidenciar con una lesión renal aguda, básicamente por el daño, específicamente por un daño en el túbulo proximal. Podemos tener pérdida de fósforo, proteinuria y también podemos presentar un síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi se presenta con hipofosfatemia, hipocalcemia, glucosuria y proteinuria. Y además siempre tenemos que revisar el magnesio. Si tenemos una hipomagnesemia que normalmente está asociado con una lesión renal aguda, debemos reponerlo.
Entonces, tener en cuenta el magnesio. Además de que estos pacientes también pueden tener un síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, más o menos en el 1 al 2% de los casos. Esto siempre va a estar, casi siempre va a estar asociado a la vincristina, la vinblastina y a la, creo que era la ciclofosfamida. Entonces, siempre también tenerlo como un diagnóstico diferencial, el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética. Y así como dato extra, les quería traer el tiosulfato sódico. Este medicamento se puede utilizar off-label, pero se puede utilizar en el contexto de pacientes que estén en IPEC, específicamente con cisplatino. Se ha demostrado que puede como prevenir el aumento de la creatina sérica, pero no se ha demostrado que pueda afectar la supervivencia libre de progresión de cáncer. Pero pues es una terapia que tenemos que considerar. Y la dosis son 4 gramos por... Perdón. La dosis se dan 4 gramos por metro cuadrado en bolo intravenoso, seguido de 12 gramos por metro cuadrado en infusión por 6 horas. Entonces, pues, recordarlo cuando pues, vamos a estar en IPEC es una buena alternativa. Y esas son las consideraciones anestésicas que tenemos que tener en el intraoperatorio de estos pacientes y en el perioperatorio, perdón. Si tenemos una función renal, debemos revisarla, tener en cuenta los medicamentos que pueden causar toxicidad renal, tratar siempre de administrar soluciones balanceadas, evitar los extremos en los líquidos. Eso pues no solamente aplica para la parte renal, sino que en el paciente oncológico y en todo paciente siempre pues, debemos evitar los extremos en los líquidos. Bueno, no. ¿Me escuchan? Ya, me estaban llamando ya. Entonces, siempre pues tener cuidado en los anestésicos que vamos a utilizar que tengan siempre tener precaución los medicamentos que van a tener excreción renal. Ahora, con respecto a la toxicidad hepática, también va a ser como los anteriores que le había mencionado, un espectro de presentaciones. Es una elevación de enzimas hepáticas asintomáticas hasta una enfermedad hepática terminal. Recordemos que los quimioterapéuticos casi todos van a ser metabolizados principalmente por el hígado, pero pues casi siempre la mayoría de los pacientes que presentan hepatotoxicidad va a ser asintomática. La mayoría de los casos va a ser asintomática y se va a limitar a un aumento elevado, a un aumento de las enzimas hepáticas. Entonces, en este aspecto, perdón que me devuelva, puede haber, o sea, no solamente pues va de una a la otra, sino que podemos tener hepatitis inflamatoria, colestasis, esteatosis, perdón, y podemos llegar hasta una enfermedad hepática terminal. Entonces, de los quimioterapéuticos, ¿cuáles son los que más van a causar toxicidad hepática? El 5-fluoracilo, pues puede provocar esteatosis, ¿sí? Eso puede tener en cuenta siempre que puede causar mayor sangrado intraoperatorio y más complicaciones posoperatorias, ¿sí? El oxiplatino puede causar síndrome de obstrucción sinusoidal, tener siempre pues, eso en cuenta y tener siempre en cuenta el sangrado o el riesgo de sangrado en estos pacientes. Y esta es como una tabla que les quería mostrar solo como por la academia, pero no necesariamente pues, la vayamos a hacer, pero si tenemos todos los exámenes en la consulta panestésica, podemos clasificar la toxicidad y qué grado. Esta es la escala del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos y clasifica la hepatotoxicidad, perdón, de grado 1 a grado 5, según con todos los exámenes que tenga, si está con falla hepática y si tiene hipertensión portal. Entonces podemos hacer esa clasificación, tenemos esta herramienta para la consulta preanestésica. Y recordemos que también no solo la quimioterapia, sino la inmunoterapia también va a ser hepatotóxica, entonces tenerlo en cuenta. Otra parte importante va a ser la neurotoxicidad, va a estar relacionado con los platinos y con la vincristina, puede ser tanto central como periférica. Si tenemos una neurotoxicidad central, podemos tener encefalopatía, síndrome cerebeloso, una meningitis aséptica, hasta déficits cognitivos y una demencia progresiva. Recordemos que esto siempre va a ser dependiente de la dosis. Y si tenemos una neuropatía, puede ser periférica, puede ser sensitiva y motora, va a tener mayor riesgo los pacientes diabéticos, adultos mayores y pacientes que tengan ya antecedentes de neuropatías, y pues recuerda que va a ser siempre dependiente de la dosis. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales recomendaciones en los pacientes con neurotoxicidad asociada a quimioterapéuticos? Pues siempre en nuestra consulta panestésica hacer una muy buena valoración neurológica, tener mucho cuidado con los bloqueos periféricos, no están contraindicados, pero pues pueden agravar los síntomas, siempre tener una muy buena comunicación con el cirujano, si el cirujano pues está de acuerdo, no está de acuerdo,
tener en cuenta el sitio donde se va a operar. Entonces sí, tener mucha precaución con los bloqueos periféricos. Si el cirujano no está montado en la idea de hacer un bloqueo, mejor evitarlo, porque pues nos pueden echar la culpa a nosotros si tenemos alguna debilidad postoperatoria. Entonces, recordar también que la anestesia regional no va a estar contraindicada, pero pues tenemos que tener bastante cuidado de los pacientes con disautonomías y siempre evaluar la fuerza y la sensibilidad, sí, la fuerza y la sensibilidad en estos pacientes. Eso es para mostrarles, esta tabla ya se las había mostrado previamente, que no solamente la quimioterapia va a ser tóxica, tanto la radioterapia como la inmunoterapia pueden causar toxicidad. Ya hablamos de la toxicidad cardiovascular y pulmonar por la radioterapia, pero si se recibe radioterapia en la cabeza y el cuello, vamos a tener como otras consideraciones, podemos tener mucositis, boca seca, dermatitis, osteonecrosis, disfagia, pero lo más importante para nosotros en los pacientes que reciben radioterapia en la cabeza y el cuello van a ser los cambios en la vía aérea. Podemos tener fibrosis, podemos tener edema y estos pacientes pueden llegarnos con una vía aérea difícil. Entonces siempre debemos evaluar la vía aérea y la vía aérea debe ser evaluada por la persona más experta. Entonces, siempre, o por un experto, perdón, en vía aérea, siempre tener en cuenta esa parte. También pueden tener hipotiroidismo estos pacientes. La recomendación básicamente en esos pacientes que tienen hipotiroidismo es que si está con un hipotiroidismo severo y sintomático, se debe suspender la cirugía o se debe posponer hasta que se controlen los síntomas y tratar de no posponerla más de 6 semanas porque pues se sabe que si se pospone más de 6 semanas pueden tener peores desenlaces oncológicos. Y pues esto es lo que les había mostrado también previamente con la inmunoterapia, como ya hablamos en la parte cardiovascular, la pulmonar, pero no solamente en la parte cardiovascular y pulmonar, sino también en la parte endocrina, pueden tener, pueden presentar diabetes insulino requirente, me llamó la atención que pueden causar hipofisitis, entonces esto puede también ir directamente a un hipertiroidismo, o un hipotiroidismo y podemos tener también insuficiencia adrenal, pero no solamente eso, también se puede asociar a síntomas inespecíficos como fiebre, diarrea, náusea, anorexia, trombocitopenia y leucopenia. Entonces, ¿cuáles van a ser, ya teniendo en cuenta todas esas, ya para ir cerrando, qué vamos a tener en cuenta en esos pacientes en la parte del intraoperatorio? Siempre pues la técnica anestésica va a variar dependiendo del procedimiento, cómo está el paciente, cómo está clínicamente, ¿sí? Tanto la anestesia general como la regional pueden ser seguras, pero recordemos siempre tener como vigilancia los pacientes que tienen disautonomías o tienen neuropatías. Entonces, pero pues igual siempre tratar de hacer como un manejo multimodal del dolor. La anestesia regional pues va a ser una muy buena herramienta, va a ayudar a reducir el uso de opioides, va a disminuir la inflamación, pero pues igual tenemos que tener en cuenta si tenemos neutropenia, trombocitopenia o una neuropatía previa, pues hay que revisar siempre esa parte antes de una anestesia general. Siempre manejar una fluidoterapia, como mencionamos en la parte de toxicidad renal, siempre tratar de manejar soluciones balanceadas, no irnos hacia los extremos, siempre individualizar el volumen, siempre individualizar siempre el paciente. Por ejemplo, ayer con el doctor Dusan tuvimos un caso de una paciente, una categoría 1 que nos pasaron por una revisión de una pancreato que estaba sangrando con hemoglobina en 4 y además de eso tenía una neumonía multilobar, pero severísima, nos llegó en franca falla ventilatoria y en este paciente el uso de líquidos fue muy como hacia la baja, no tantos líquidos para pues, evitar más daño pulmonar del que ya tenía porque estaba muy mal ventilatoriamente. Entonces siempre pues tratar si tenemos una BPP, tratar de guiarnos por la BPP, en cirugía de colon pues tratar de también ir hacia la baja con los líquidos para que pues pegue esa anastomоsis y pues lo que les decía, usar soluciones balanceadas. Tratemos siempre de evitar en el intraoperatorio la hipotermia, usemos la manta, usemos el termómetro si lo tenemos, porque pues sabemos que la hipotermia se asocia a mayor riesgo de infecciones y además a coagulopatía. Y en el postoperatorio, pues siempre tener en cuenta que estos pacientes van a tener mayor riesgo de complicaciones, mayor infección, pueden tener peor cicatrización, más riesgo de náusea y vómito postoperatorio, riesgo de mucositis y pues siempre
Creo que eso pues, aplica para todos los pacientes, tratar de dar una analgesia multimodal para el dolor, darles paracetamol, dar AINES, bloqueos si están indicados, siempre teniendo en cuenta las consideraciones que les había mencionado previamente, y tratar siempre de minimizar los opioides para reducir como pues, la expresión respiratoria que producen y el estreñimiento que van a producir. Entonces, en resumen, eso es como la tablita que trae un artículo muy bonito que está ahí citado, que son las consideraciones que vamos a tener tanto preoperatorias como intraoperatorias en los pacientes que tengan diferentes tipos de toxicidad por quimioterapéuticos. Entonces, en un paciente con toxicidad cardíaca, en teoría lo ideal sería tener un electrocardiograma. Si es necesario un ecocardiograma, un INT-proBNP, como mencionamos previamente, y en el intraoperatorio tratar de tener 5 derivaciones en el electrocardiograma y evitar medicamentos que prolonguen el intervalo QT, que es, en anestesia son muchos, pero bueno, en la parte pulmonar, en el preoperatorio, pues tener, si se puede, una radiografía y pruebas de función pulmonar, pero pues no va a ser aplicado para todos los pacientes. Y igual, eso sí, para todos los pacientes, una ventilación protectora, que igual eso es independientemente si tiene toxicidad pulmonar o no, solo que pues, si tiene toxicidad, pues vamos a ser un poquito más juiciosos con eso. Pacientes con toxicidad hepática, pues tratar de tener transaminasas o un INR, ¿sí? Para determinar el riesgo de sangrado que vayan a tener. En la parte de renal, pues tener una creatinina de base, una urea, una tasa de filtración glomerular y en la parte intraoperatoria unos líquidos, tratar de tener un balance más o menos adecuado de líquidos, ¿sí? En los pacientes que están recibiendo radioterapia, pues, específicamente en la cabeza del cuello, una muy buena revisión de la vía aérea. Entonces, eso es como ya para resumir qué van a ser las principales consideraciones. Y ya para terminar, quería mostrarles que no solamente estos pacientes van a recibir quimioterapia, sino hay medicamentos que se usan como quimioprevención que pueden estar tomando. No olvidemos preguntar por esos medicamentos. Tanto puede ser el tamoxifeno, el raloxifeno, el Cervarix, con diferentes consideraciones cada uno, pero pues siento que se escapa un poquitico de la charla, pero pues algunos están asociados a mayor riesgo de tromboembolismo y otras toxicidades. Entonces siempre tenerlos en cuenta y siempre recordarlos. Y nada, eso es lo que les estaría para hoy. Esta es la bibliografía, por si quieren escanear el código QR. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, estoy pendiente. Rafael, muchas gracias por la charla. Me pareció muy completa. Creo que es importante tener en cuenta el tema del electrocardiograma en pacientes que estén con terapia de quimioterapia antes de la cirugía, con neoadyuvancia, sobre todo los que están con cisplatino, con antraciclinas, porque son muy cardiotóxicas, entonces creo que es como, y que en la valoración preanestésica siempre se ha notado cuándo fue la última quimioterapia y si es posible anotar los medicamentos que se utilizaron en esa quimioterapia. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún comentario.